Nunca imaginé que alcanzaría esta edad sintiéndome más una visitante que una madre en mi propia casa. Mi nombre es Beatriz Montemayor. Tengo 78 años y he habitado en esta misma vivienda desde que tenía 26. La adquirimos mi fallecido esposo Ernesto y yo cuando todavía creíamos que todo lo que se crea con cariño perdura para siempre. En aquel tiempo era una casa sencilla, con las paredes recién pintadas de blanco y el patio trasero cubierto de tierra y esperanzas. Nos unimos en matrimonio siendo jóvenes, con las manos marcadas por el trabajo y la mirada fija en el porvenir. Poco a poco convertimos aquel terreno en nuestro refugio. No era espaciosa, pero nos pertenecía y en ella cultivamos todo lo que teníamos: hijos, sueños, errores y recuerdos. Hoy cada espacio cuenta lo que un día fuimos. Después de que Ernesto falleció hace ya más de 2 décadas, la casa quedó únicamente bajo mi cuidado. Mis hijos, Sofía y Esteban, ya eran adultos con carreras universitarias que financiamos gracias a muchos sacrificios y momentos en silencio alrededor de la mesa. Nunca nos arrepentimos. Teníamos muy claro que queríamos dejarles algo más que unas paredes. Un legado sin manchas, un ejemplo y una base firme. Sofía siempre destacó por su ambición y energía, mientras que Esteban era tranquilo y expresivo a su manera. Cada uno emprendió su camino cuando llegó el momento que les correspondía, y yo me quedé en la casa, acompañada por sus ecos, el polvo y la historia que guarda cada rincón. Me adapté, como hacen las madres, las viudas y las mujeres que aprenden a continuar en soledad sin perder la esperanza. Se notaba el temblor en sus manos, y con el paso del tiempo la casa comenzó a parecer demasiado extensa para una sola persona. Eso era lo que todos comentaban. Preguntaban por qué no me mudaba a un departamento más pequeño, por qué no vendía, y para qué necesitaba tantas habitaciones vacías. Yo simplemente sonreía y respondía que lo iba a considerar, pero en realidad sentía algo diferente. Esa vivienda era lo único que me quedaba donde todavía me sentía completa. Entre sus paredes aún estaba presente la sombra de Ernesto trabajando la madera en el taller, el aroma a sopa de los domingos, las risas apagadas de los niños corriendo por los pasillos. Cada grieta, cada mancha en el piso tenía un motivo especial. Venderla significaba dejar ir media vida. Por eso me negué con la obstinación propia de las personas mayores que han perdido demasiado para seguir entregando. Al principio mis hijos venían con frecuencia. Sofía acudía con sus pequeños cargados de regalos y el corazón ocupado en otros asuntos, mientras Esteban me llamaba cada semana, aunque sus visitas eran cada vez más cortas. Me gustaba preparar sus platos preferidos, colocar el mantel bordado que hizo mi madre sobre la mesa y llenar la casa con ese olor a familia que pensamos sería eterno. Sin embargo, los años transcurrieron y lo que antes era rutina se volvió excepción. Las llamadas se hicieron menos frecuentes y las visitas esporádicas. Siempre había alguna razón. Viajes, compromisos, el cansancio acumulado. Comprendí, como entienden todas las madres que envejecen, que existe una distancia que no se mide en kilómetros, sino en prioridades. Aún así, nunca dejaron de estar en mi pensamiento. Reprochaba que bastara con verlos tan solo una vez al mes, aunque hablaran más por teléfono que mirándose a los ojos. No obstante, las Navidades eran intocables. Desde el fallecimiento de Ernesto, yo me encargaba de todo. El árbol, la cena, los villancicos y la vela encendida por quienes ya no están. Esa era mi manera de conservar unido aquello que el tiempo intentaba deshilachar. Sofía traía su ensalada que nadie terminaba de probar. Y estaban los postres de la pastelería sofisticada que acababan de descubrir esa misma semana. Mis nietos se quejaban del frío en el patio, pero al final todos se sentaban a la mesa. Aquella noche yo seguía siendo importante, aunque solo fuera como la que la organizaba.
la que la sostenía, la que daba el primer abrazo. Nunca pensé que esa podría ser la última vez. Jamás me imaginé que una Navidad se celebraría sin mí. En esta ocasión no llegó invitación, ni mensaje ni llamada. Fue en una conversación casual, unos días antes de Nochebuena, cuando Sofía me lo comentó con esa suavidad cruel que tienen las frases planificadas. «Mamá, este año vamos a hacer algo más íntimo, solo nosotros. Ya sabes que los chicos están grandes, la casa queda lejos y es más cómodo así». Yo asentí aunque sin entender del todo, y esperé que añadiera un «pero por supuesto vienes con nosotros», o un «y tú, que eres la abuela, eres parte esencial». No lo hizo. Luego llamé a Esteban, que fue más torpe al contestar, y dijo que sí, que Sofía tenía razón, que no querían incomodarme con el viaje y que después me mandarían fotografías, imágenes como si yo fuera una amiga lejana, una antigua compañera de trabajo o simplemente una figura decorativa cuyo recuerdo solo permanece en fotos. No dije nada. A esa edad, uno aprende que hay heridas que aumentan cuando se nombran. Me limité a colgarme, sentarme junto a la ventana y observar el jardín seco, el mismo que tantas veces regué mientras Ernesto escuchaba la vieja radio y los niños jugaban con una pelota de tela. Pensé en la vajilla que había sacado del aparador, los manteles recién planchados y el pavo que había pedido con anticipación. Todo eso allí intacto, sin nadie que lo esperara. Por primera vez la casa me resultó extraña, como si no supiera qué hacer sin la costumbre de recibir. No lloré. Las lágrimas en mi caso ya no fluyen fácilmente, pero algo se hundió dentro de mí, algo a lo que no supe darle nombre. Aquella noche solo sentí que dolía y que no había vuelta atrás. Esa fue la primera Navidad que pasé sola, no porque no tuviera dónde ir, sino porque me excluyeron por decisión, por comodidad o por indiferencia. En ese silencio impuesto, en esa soledad no elegida, empecé a comprender día a día que no se trataba de un olvido temporal, sino del resultado de años, de ir volviéndome invisible poco a poco. La mujer que crió, que pagó cuentas, que planchó camisas y vendió sus anillos para pagar una matrícula, se había quedado sin lugar. Y lo más irónico era que la casa donde se celebraban esas Navidades, esa casa cálida y llena de luces, era mía. Solo que ellos ya no lo recordaban, o peor aún, ya no les importaba. Habían transcurrido algunos días desde aquella llamada, cuando Sofía me informó que esta vez la cena sería diferente, más íntima y más de ella. Al principio intenté encontrar una explicación lógica, me dije que quizá estaba exagerando y que seguramente me llamaría luego para aclarar todo o para incluirme de otra manera. Tal vez era solo un malentendido, uno de esos fallos en la comunicación que suceden en familias modernas, donde todo se arregla con mensajes de voz y notas escritas rápidas. Pero esa segunda llamada nunca llegó. En cambio, comenzaron a surgir señales más discretas, pero igualmente evidentes. Esteban evitaba tocar el tema cuando lo llamaba, los nietos no mencionaban la Navidad, y un día, sin darme cuenta, vi en las redes sociales una foto de Sofía adornando su casa, con un enorme árbol, luces en la escalera, y la etiqueta que me dolió como un puñal, todo listo para la gran noche con los míos. Los míos. No estaba incluida esa palabra, me dejó congelada como si me hubieran borrado del mapa que antes me abarcaba. No era un olvido accidental, sino una decisión tomada sin consultarme. A veces el dolor no golpea con gritos ni portazos, sino con la dulzura calculada de una frase maldita. Esa noche preparé una infusión, encendí una vela en la cocina y me senté en la mecedora de Ernesto, aquella que conservaba intacta como si fuera un pequeño ritual privado. No lloré a estas alturas, el llanto brota desde dentro como un río silencioso.
La humedad en las paredes que solo una persona conocía me dejó en silencio observando las sombras que proyectaban las luces del árbol que, de todos modos, había armado sola unas semanas antes. Pequeño y discreto, pero cada adorno llevaba consigo una historia. Cada esfera guardaba una anécdota, un año, una emoción. Ellos ya no recordaban, o tal vez no les importaba. Quizás el problema no era el olvido, sino la sustitución. Pensé en llamar a Carol, mi vecina y amiga desde hace varias décadas. Ella había perdido a su esposo hace más de 10 años, y aunque sus hijos vivían fuera del país, jamás dejaban pasar una celebración sin incluirla. Aunque fuera mediante videollamada o para aparecer en las fotos de manera simbólica. Recordé lo que me dijo una vez, mientras estábamos sentadas en mi patio tomando limonada. Hay hijos que piensan que la familia termina donde comienza su comodidad. Entonces creí que exageraba, pero hoy no me parecía tan equivocada. La noche del 24 llegó como siempre lo hacen los temblores silenciosos, sin previo aviso. Ruidosos, pero con consecuencias prolongadas. Me levanté temprano, más por hábito que por necesidad, y puse a calentar café. El cielo estaba encapotado y el frío húmedo penetraba hasta los huesos. Me coloqué el chal de Ernesto y caminé por la casa en silencio, apagando luces innecesarias, acomodando cojines, revisando ventanas. Todo estaba en su lugar, pero a la vez todo parecía fuera de contexto. Encendí la radio más por compañía que por verdadero interés y permití que sus voces llenaran el espacio. Las voces de presentadores animados llenaban el salón con melodías festivas de Navidad, una ironía que dolía profundamente. Las horas transcurrían y ni el teléfono sonaba ni llegaba ningún mensaje, ninguna fotografía, ni una simple señal que dijera pensando en ti. Al mediodía decidí preparar la comida de todas formas. No podía permitir que la tradición se extinguiera de repente. Cociné un pollo con manzana que Ernesto solía hacer en nuestras primeras Navidades juntos. El aroma impregnó la casa como un recuerdo persistente. Me senté a la mesa con una copa de sidra. Brindé en silencio y agradecí por lo que alguna vez compartimos. En ese momento, mientras recogía los platos intactos, escuché sonar el timbre. Pensé que sería Carol o tal vez un vecino con galletas. Pero al abrir, no había nadie. Solo una caja adornada con un lazo. La tomé con cuidado con la esperanza de encontrar una nota, un pequeño gesto que indicara que alguien había pensado en mí, aunque fuera al último momento. Sin embargo, no había nada escrito. Dentro estaba un regalo común. Una bufanda sintética aún con la etiqueta del supermercado. Sin nombre, sin dedicatoria, sin corazón. Era un presente que podrían haber dado a una secretaria o a cualquier conocido. Esa fue la herida más profunda. No el regalo en sí, sino su anonimato. La confirmación de que ni siquiera merecía una línea escrita a mano. Decidí no quedarme en esa tristeza. Cogí mi taza, me acomodé en el sillón y puse una película vieja en blanco y negro para distraerme, aunque no podía evitar mirar el celular cada cierto tiempo. Pasaban las 9 de la noche y sin muchas expectativas entró un mensaje. La notificación provenía del sistema de seguridad de la casa. Indicaba actividad detectada en la entrada principal. Al principio sentí temor. Imaginé ladrones o algún intruso. Pero al abrir la aplicación, la imagen fue totalmente diferente. En la pantalla observé el rostro de Sofía entrando con su familia detrás. Esteban sonriendo junto a su esposa. Y luego los niños, todos con abrigos y bandejas, ingresaban en mi hogar. En mi sala, usaban mi comedor, aquel reservado para grandes celebraciones. Reían, cantaban y se servían platos que reconocía. Habían organizado la cena sin avisarme, sin invitarme, como si yo no existiera, como si fuera una visitante que ya no merecía la llave.
de su propio pasado. Me quedé paralizada. El té temblaba en mi mano. No podía comprender. No era solo una cena en otro sitio. Era mi casa, mi mesa, mis luces. Habían tomado todo y me habían dejado afuera, como a una extraña. Las cámaras mostraban cómo Sofía daba órdenes, cómo Esteban abría una botella de vino con naturalidad, cómo mis nietos jugaban con los cojines del sofá que yo misma mandé tapizar hace algunos años. Ni una mirada hacia la cámara, ni siquiera una mención a mí. Me habían borrado no de la memoria, sino de la escena. Mi corazón latía con intensidad, no por ira, sino por una tristeza tan profunda que me sentí niña otra vez, como cuando me dejaban fuera de los juegos escolares por no tener los zapatos adecuados. Una exclusión que no se pronuncia, pero que se siente en cada fibra. Pensé en tomar el teléfono, llamar, preguntar qué sucedía, pero algo me detuvo. Una dignidad antigua, una que no sabía que todavía conservaba aquella sensación que me hizo dejar el dispositivo sobre la mesa. No iba a suplicar un lugar que me pertenecía. No interrumpiría una reunión a la que ya no estaba convocada. Me quedé observando la pantalla mientras usaban mi vajilla, encendían mi chimenea y se acomodaban en mis sillones como si fueran de ellos. En ese instante algo cambió dentro de mí, como si un velo silencioso se hubiese desprendido de mis ojos. Recordé que hacía más de 20 años, por consejo de Ernesto, habíamos puesto la propiedad a nombre de una sociedad inmobiliaria en la que yo era socia mayoritaria. Una acción legal para evitar problemas hereditarios. Este detalle nunca lo mencioné a mis hijos, porque no creí que fuera importante. Hoy esa omisión era fundamental. No solo vivían allí, yo era la única dueña legal de la casa. Ellos lo habían olvidado, o quizás nunca lo supieron. La consideraban suya por costumbre, conveniencia o herencia anticipada. Pero la verdad era distinta. Esa noche no pude dormir. Me acosté temprano con el corazón como una piedra ardiente. Escuché los fuegos artificiales a lo lejos, los cantos de los vecinos, los brindis. Pero en mi casa no había música, solo un murmullo constante de pensamientos que no me daban calma. Pensé en Ernesto, en lo que diría si viera esto, si sabría cómo consolarme como lo hacía con un abrazo fuerte, con esa manera suya de poner palabras sencillas en situaciones complicadas. Pensé en todo lo que entregamos, en cómo nos vaciamos para llenarlos a ellos, y cómo ahora, cuando menos me quedaba, ellos decidían cerrarme la puerta, no porque no cupiera, sino porque ya no me veían como alguien esencial. Amanecí con una decisión que desconocía que guardaba en mi interior. No era venganza ni enojo. Era otra cosa, más silenciosa y firme. Era el inicio de una verdad que ya no podía ignorar. Si ellos me excluían de la cena, yo tenía el derecho de decidir quiénes seguían sentándose en mi mesa. Esta vez no pediría permiso. Al día siguiente desperté temprano, pero sin la ligereza de los días festivos, ni con la costumbre amable de preparar café antes del alba. Me levanté como quien ha pasado una noche con los ojos abiertos y la mente inquieta, con el cuerpo agotado y el corazón entumecido, como si dentro de mí hubiera llovido y la luz del sol aún no lograra escapar. La claridad opaca se filtraba a través de las cortinas cerradas, y el silencio era denso, ese mismo que queda después de un incendio. Me senté al borde de la cama, tomé las pantuflas del suelo y caminé arrastrando los pies hasta la cocina, sin esperar nada. Puse agua en la tetera sin pensar demasiado, como si los gestos rutinarios pudieran otorgarme alguna sensación de control, de continuidad, de que el mundo no se había roto durante la noche. Pero algo sí había cambiado y ya no podía fingir lo contrario. El celular estaba sobre la mesa. La mesa estaba exactamente como la había dejado la noche anterior. No había llamadas perdidas,
ni mensajes, ni disculpas. Tampoco una foto que intentara mitigar el abandono. Por un instante pensé que tal vez el remordimiento los impulsaría a escribir. Que alguno de ellos, Sofía, Esteban, o incluso uno de los nietos, notaría mi ausencia y la sentiría como un vacío en medio de la mesa. Un silencio extraño entre risas, difícil de explicar. Sin embargo, no revisé el sistema de cámaras, más por un impulso absurdo que por verdadera curiosidad. Ya no quedaba nadie en casa. La sala estaba en orden, la cocina limpia, las luces apagadas. Todo lucía impecable, como si nunca hubiera ocurrido una fiesta, como si su presencia jamás hubiera dejado señal. Me sorprendió la frialdad con la que usaron mi hogar y desaparecieron sin dejar rastro. Una limpieza casi clínica y simbólica al mismo tiempo, como si también a mí me hubieran eliminado, borrado con el mismo trapo con que limpiaron la mesa. Quise tomar el desayuno, pero el pan sabía a cartón y el té estaba insípido. Dejé el plato a un lado y salí al jardín. El aire estaba frío, pero no me importó. Me cubrí con el chal y me dejé envolver por el susurro de las hojas secas. Desde ese rincón del patio podía ver el limonero que Ernesto plantó con sus propias manos el año en que nació Esteban. En ese instante me vi a mí misma con más claridad. Una joven colgaba ropitas en el cordel mientras Sofía gateaba por el césped. Todo parecía tan distante, tan extraño. ¿En qué instante se disolvieron las promesas familiares? ¿Cuándo dejé de ser el centro de la casa para transformarme en un adorno, como un jarrón hermoso que solo se exhibe en una vitrina sin llegar a usarse? Esas preguntas rondaban mi mente sin encontrar respuestas. No sentía enojo, o al menos no solo eso, sino una decepción profunda, una herida muda que no sangraba, pero dolía con cada respiración. Al mediodía sonó el teléfono. Era Carol, con su voz de siempre, cálida como un abrazo. «¿Cómo te fue anoche?», preguntó sin rodeos. Dudé unos momentos. Pensé en mentir, en inventar que todo había salido bien, que la cena fue íntima y serena, pero no tenía fuerzas para fingir. Le conté toda la verdad, sin adornos. La llamada de Sofía, la falta de invitación, el mensaje indirecto, la caja anónima con la bufanda sintética, las imágenes de las cámaras, la cena celebrada en mi propia casa sin mí. Carol guardó silencio unos segundos y después me dijo algo que nunca quise oír, pero que en ese momento me golpeó con la fuerza de lo inevitable. «Ya no te tienen en cuenta, no porque no te quieran, sino porque creen que ya no importas. Hace tiempo que dejaron de mirarte. Tú solo te das cuenta ahora». Esa frase quedó grabada en mí como un eco persistente. Dejaron de mirarte. Repetía mientras recorría la casa mirando con otros ojos todo lo que había pertenecido a mí y que, de alguna manera, habían comenzado a considerar como suyo. Los retratos familiares en los que ya no aparecía, los adornos que tomaban prestados sin pedir permiso, los documentos que asumían como propios. Fui al cuarto de Ernesto, que usaba como un pequeño despacho, y abrí el cajón donde guardábamos los papeles importantes. Allí estaban, dentro de una carpeta verde, los documentos de la propiedad, los estatutos de la sociedad inmobiliaria, la firma de Ernesto aún visible en los márgenes. Todo a mi nombre, todo en regla, todo claro. Yo seguía siendo la única propietaria de esa casa. No había cesión, donación ni traspaso. Todo estaba legal, tal como lo habíamos planeado. Respiré profundo sintiendo una mezcla de alivio y vértigo. Alivio porque supe que no estaba confundida, que aún tenía control. Vértigo porque comprendí que podía actuar y que esta vez lo haría. Llamé a Julia, la abogada que me ayudó con el fideicomiso hace años. Me atendió con su tono tranquilo y atento,
como si ya supiera que no era un trámite más. Le conté todo lo ocurrido sin ocultar ningún detalle. Ella escuchó en silencio y al final solo me preguntó: ¿Estás segura de lo que quieres hacer, Beatriz? No lo dudé ni un instante. Respondí más convencida que nunca. Quedamos en vernos el lunes siguiente. Mientras tanto, Julia me envió un documento de poder para firmar desde casa. Lo imprimí, lo leí con cuidado y lo firmé. Con decisión firme, aquella misma tarde Julia comenzó el trámite para vender. No sería algo instantáneo, claro está, pero sí algo irreversible. La casa se anunciaría a través de una fundación cultural que ella había conocido hace ya varios años en una feria del barrio. Le atraía mucho la idea de esa organización que transformaba viviendas históricas en lugares para la comunidad. Eso era justo lo que deseaba ahora, que su casa y su historia tuvieran un propósito distinto al de solo decorar el confort de una familia que ya no la reconocía. Esa noche durmió como no lo hacía desde hacía meses, no con alegría, pero sí con una calma extraña, como si al fin hubiera dejado de cargar con algo que le lastimaba las manos. Al día siguiente preparó una caja con objetos personales, cartas de Ernesto, álbumes familiares, el rosario que perteneció a su madre y el anillo que había usado en su boda. Los guardó con sumo cuidado, consciente de que pronto se llevaría todo eso fuera de aquella casa. Los muebles, cuadros y la vajilla quedaron en su lugar. Ya no le importaba que permanecieran ni que se volvieran parte del pasado. Ella no era las cosas. Ella era la memoria. Y esa la conservaría intacta consigo. Pasaron 2 días hasta que Sofía la llamó, sin preguntar cómo estaba. Solo dijo: «Mamá, dejaste el portón abierto, fuimos a buscar las bandejas y no pudimos entrar». Julia guardó silencio un instante, con una intención clara. «Yo no dejé nada abierto», contestó tranquila. «La casa ya no es vuestra». Sofía quedó un momento confundida. Luego soltó una risa nerviosa. «¿Qué estás diciendo entonces?», se lo explicó con voz lenta, sin enfado ni gritos. «La casa está en venta, ya no me interesa». Vivir en un lugar donde ya no me esperan fue un silencio total en el otro lado. Podía escuchar su respiración. Después llegó la incredulidad y el intento de manipulación. «¿Qué estás haciendo? Esto es una especie de castigo. Mamá, no puedes hacer esto sin avisarnos». Pero claro que podía. Y lo hice porque ya no era su obligación informarme. No era cuestión de conveniencia, sino de respeto. Y cuando eso se pierde, solo queda partir. Colgué sin remordimientos. Por primera vez en años sentí que era dueña de algo más que una propiedad. Sentí que era dueña de mí misma. Nunca imaginé que la paz podría llegar de manera tan silenciosa, no con fuegos artificiales ni gestos exagerados, sino como una brisa cálida al final de un invierno largo. Fue una mañana cualquiera, la 27 de diciembre, cuando desperté sin prisas, sin sobresaltos, sin el nudo habitual en el estómago. Hacía años que no sentía esa clase de tranquilidad. Me quedé unos minutos en la cama, escuchando cómo la casa respiraba en su rutina de siempre. El crujir de la madera vieja, el golpeteo de una rama contra la ventana, el murmullo apagado del barrio todavía dormido. Por primera vez no sentí miedo, ni culpa, ni la desesperación de quien espera una llamada que nunca llega. Todo lo que había pasado en los días anteriores parecía haberse asentado dentro de mí, como un sedimento que, tras mucha agitación, encuentra su lugar al fondo de un vaso. Me levanté despacio, no porque me doliera el cuerpo, sino porque al fin y para siempre había encontrado un espacio de calma en mi interior. No fue solo porque deseaba disfrutar de cada detalle, de cada movimiento, del suelo frío bajo mis pies, el olor del café recién preparado, el vapor que empañaba la ventana de la cocina. Todo tenía una dimensión diferente, más auténtica,
más personal. Me senté frente al cristal sosteniendo la taza tibia entre las manos y me permití contemplar el jardín sin pensar en aquellos que ya no regresaban. Ya no dolía de la misma forma. Lo que antes era una herida abierta ahora se había convertido en una cicatriz cálida, una marca que no sangraba pero que permanecía viva en mi memoria. En ese acto de recordar, hallé una fuerza que me había faltado por años, una convicción silenciosa que resonaba en cada rincón del hogar. Esta vida es mía. Esta historia, aunque hayan intentado reescribirla, sigue siendo mía. Pasaron 2 días sin noticias de Sofía ni de Esteban. Ninguno llamó ni envió mensaje alguno. El silencio fue total. Un silencio que, lejos de hacerme daño, me pareció esclarecedor. Como si por fin todo se acomodara en su lugar. Si no podían acercarse después de lo que les expresé, si no eran capaces de entender la importancia de ese gesto, entonces yo había actuado correctamente. Esa ausencia comunicaba más que cualquier excusa. La falta de disculpas, de atención o de interés, evidenció lo que ya sabía. No me veían como madre, ni siquiera como alguien humano, sino como un estorbo, como una reliquia molesta, como un peldaño indispensable que ya no sabían cómo ocultar, y esa idea, lejos de debilitarme, me fortaleció. Esa misma tarde volviste a hablar con Julia, quien me aseguró que la venta estaba en proceso. Antes de comenzar el curso ya tenían contacto con la Fundación Cultural, y los primeros pasos estaban encaminados. Se trataba de una entidad sin ánimo de lucro que rehabilitaba viviendas antiguas para transformarlas en espacios de lectura, talleres y actividades destinadas a personas mayores. Justo lo que yo siempre habría deseado. Si alguien me hubiera preguntado cómo quería que me recordaran, me ofrecieron la opción de conservar unas de habitación para uso personal, como oficina, si así lo prefería. Rechacé cortésmente porque no necesitaba mantener presencia en esa casa. Mi presencia ya no estaba allí. Solo quedaban las paredes, los muebles y los recuerdos. El alma de ese hogar ya la había guardado conmigo en una caja llena de memorias, en los documentos firmados y en las decisiones tomadas sin vacilación. El 3 de enero llegó la carta de confirmación. La fundación aprobó la compra. Me enviaron el borrador del contrato, las condiciones y el calendario. Todo estaba claro, organizado y eficiente. Leí cada página con atención. Sentada en el mismo escritorio donde tantas veces repasaba cuentas, completaba formularios de becas y preparaba listas para la escuela. Cada hoja representaba una nueva etapa en mi historia. Una historia que por primera vez en mucho tiempo escribía sin compañía. Firmé con determinación. Cuando terminé me puse de pie y me dirigí al comedor. Serví una copa de vino y brindé en voz baja mientras miraba el retrato de Ernesto. Dije: lo logré. Lo hice por mí. Porque ya no podía continuar fingiendo que todo estaba bien. Pareció que un destello apareció en sus ojos apagados por el paso del tiempo, como si una parte de él siguiera viva gracias a mi elección. Aquella noche, mientras cenaba una sopa sencilla, sonó el teléfono. Era una llamada desconocida. Dudé en contestar porque algo en mi interior se tensó, como si intuyera que detrás de ese número había una sorpresa. Respondí y escuché. Soy Lucas, el hijo de Esteban, tu nieto. Su voz era tímida, pero llena de sinceridad. Abuela, ¿puedo verte? Me quedé en silencio por unos segundos, no porque no quisiera, sino porque no esperaba esa petición. Claro, mi amor, dije al fin. Cuando tú quieras. Me informó que pasaría al día siguiente, solo que necesitaba conversar conmigo. Colgué con el corazón apretado, no de miedo, sino de ternura. Quizás no estaba todo perdido. Lucas llegó a las 11 de la mañana.
alto y delgado, con esos ojos oscuros que heredó de su abuelo. Llevaba un abrigo demasiado grande y un cuaderno bajo el brazo. Me abrazó con una torpeza tímida, como si dudara si podía hacerlo. ¿Quieres algo de beber? Le ofrecí y nos sentamos en el salón. Durante varios minutos no dijo nada, solo me miraba fijamente. Al final sacó el cuaderno y lo colocó sobre la mesa. Estoy escribiendo un proyecto para la escuela, un ensayo sobre lugares que tienen historias. Pensé en esta casa y en ti. No supe qué responder, así que simplemente escuché. Papá y tía Sofía no hablan mucho de ti, solo comentan que siempre estás en tus cosas. Pero yo sé que esta casa fue tuya, que tú la construiste. Quiero escribir sobre eso. Necesito que me cuentes tu historia. La emoción me invadió y me sorprendió. Me sentí reconocida y vista, tal vez no por quien debía, pero sí por alguien que aún sabía cómo mirar. Le conté desde el principio cómo conocí a Ernesto, cómo compramos la casa, cómo criamos a sus padres y cómo cada ladrillo tenía un nombre, un esfuerzo y una renuncia. Le hablé de las Navidades, de los cumpleaños, de las veces que trabajé noches enteras para pagar la matrícula, de los días en que me dolía la espalda, pero seguía adelante. Hablé sin rencores ni reproches, solo con la verdad. Lucas tomaba nota con cuidado. A veces levantaba la vista y me sonreía. Otras veces sus ojos se llenaban de lágrimas. Cuando terminé, me dijo: «Gracias. Esta historia merece ser contada». Se quedó un rato más. Me ayudó a ordenar cajas y a empacar algunos libros. Me pidió permiso para tomar algunas fotos y le dije que sí. Antes de irse, me abrazó fuerte y dijo que vendría a verme con más frecuencia. Creí en sus palabras, no como una promesa, sino como un acto de reparación. No podía recuperar lo perdido, pero sí podía comenzar de nuevo desde otro lugar. Esa tarde, mientras organizaba el armario, encontré una caja que no recordaba. Dentro había cartas antiguas, una de ellas escrita por Ernesto poco antes de morir. Me arrancó una sonrisa triste. Si algún día te sientes sola, recuerda que tú construiste este hogar, y eso nadie puede quitártelo, ni el tiempo ni el olvido. Cerré los ojos y sentí su presencia, no en la casa, sino en mí. En los días siguientes empecé a preparar mi mudanza. No llevaba muchas cosas, solo lo esencial que había sido parte de mi historia. Cada objeto guardaba un recuerdo. Cada paso era un paso hacia un nuevo comienzo. Aunque despedirme dolía, sentía que estaba abriendo la puerta a algo distinto, a una vida que podía seguir construyendo. La casa quedaba atrás, pero la fortaleza que me había dado seguía viva en mi interior. Solo guardé lo que realmente tenía significado. Una maleta con ropa, una caja con fotografías, otra con libros y un jarrón de cerámica azul que mi madre me regaló cuando me casé. Dejé todo lo demás, no por indiferencia, sino porque comprendía que mi vida no estaba en los objetos, sino en las experiencias vividas y en las que estaban por venir. El nuevo departamento era pequeño pero luminoso, ubicado cerca de una biblioteca y con vista a un parque. Me encantaba escuchar a los niños jugando. El ruido vibrante de la vida que nunca se detiene. Era un comienzo nuevo, no grandioso, sino simple. Un tipo de inicio que no necesita anuncios, solo una decisión. Cuando finalmente cerré la puerta de mi antigua casa por última vez, no derramé lágrimas. La contemplé desde afuera con respeto, como se mira a un viejo amigo a quien se despide no con tristeza, sino con agradecimiento. Me subí al taxi con la espalda erguida y el alma tranquila. Mientras el coche transitaba por la calle empedrada, sentí que algo dentro de mí se había liberado.
Ya no era la mujer que esperaba junto al teléfono, ni la madre que vivía para agradar a todos. Ahora era Beatriz Montemayor, dueña de su propia historia. Libre. Transcurrieron 3 días desde que firmé el contrato definitivo con la fundación y organicé mi mudanza, sin contarle a nadie más que a Lucas. Durante ese tiempo, el silencio de Sofía y Esteban persistió. Un muro invisible cuya existencia ni siquiera trataban de ocultar. Ya no era una ausencia causada por olvido o descuido, sino una especie de castigo pasivo, una respuesta silenciosa. La decisión que tanto los había impactado no era algo que yo esperara diferente. Durante años me enseñaron a hablarles en voz baja, a no exigir ni pedir explicaciones. Sin embargo, esta vez hice todo lo contrario, y ahora ellos no sabían cómo responder a una madre que había dejado de suplicar. Me levanté temprano ese jueves con el cuerpo inquieto, consciente de que la reacción no tardaría en llegar. La noche anterior recibí una notificación. Sofía había intentado ingresar en la casa. El sistema de seguridad bloqueó su acceso, lo que indicaba que ya estaban conscientes de que algo había cambiado. La llamada llegó a las 9 de la mañana, sin saludo alguno, solo una frase seca de Esteban. ¿Podemos hablar? Contesté afirmativamente, sin mostrar resistencia ni bienvenida. «Vamos para allá», dijo él antes de colgar. La antigua casa en San Rafael ya no era mi hogar, pero aún tenía la llave. Me senté a esperar en la sala con una taza de té frío que ni siquiera llegué a beber. Llegaron juntos, con rostros tensos y miradas esquivas. La pregunta era un disfraz, una excusa para lo que realmente querían decir, pero decidí responder porque ya no me pertenecía emocionalmente, solo legalmente, y quise hacer algo beneficioso con ella. Sofía resopló incrédula. ¿Beneficioso? ¿Crees que echarnos de la casa donde crecimos sea beneficioso? Humillarnos así. Esa palabra, humillarnos, me pareció absurda, y guardé silencio por un momento. Sin perder la calma respondí con firmeza. Yo no los excluí. Fue una decisión que tomaron ustedes. Yo simplemente ya no formaba parte, solo observé. Esteban comenzó a recorrer la sala, un gesto que solía repetir en su niñez, cuando se sentía atrapado. «Mamá, esto es muy serio. No puedes actuar por impulso. Esa casa era nuestro refugio, el lugar donde guardábamos tantos recuerdos». Pregunté con una risa involuntaria. «¿Recuerdos? ¿Hablas del mismo sitio donde organizaron la cena navideña sin invitarme, usando mi vajilla, mi mantel, mis paredes como si yo no existiera?» Sofía interrumpió con voz fuerte. «Fue una decisión complicada, mamá. Los niños estaban cansados. Tú ya no eres como antes». Repetí lentamente. «¿Te refieres a estar callada, disponible, fingiendo que todo estaba bien aunque me fueran desplazando poco a poco?» El silencio se hizo pesado entre los tres. Esteban intentó bajar el tono. «Lo que sucedió fue un malentendido. No quisimos lastimarte. Pero vender la casa, cambiar las cerraduras, es un ataque directo», respondí con calma. «Es una defensa. Ustedes fingieron que yo ya no estaba solo para confirmar su fantasía. Ahora es una realidad sin retorno». Sofía cruzó los brazos. «¿Y qué vas a hacer ahora? ¿Vivir en un cuarto pequeño como esas mujeres mayores solas que se victimizan?» Esa expresión llena de desprecio no me sorprendió. Me dolió, sí. No porque fuera inesperada, sino porque confirmaba lo que ya temía. Su imagen de mí no contemplaba respeto, sino solo utilidad. «Voy a vivir en paz», respondí en voz baja para que nadie me escuchara. Como si fuera una molestia o un trámite pendiente, Esteban intentó intervenir otra vez diciendo: «Mamá, estamos dispuestos a encontrar otra alternativa. Podemos compensarte, ayudarte a instalarte en un lugar mejor.
Pero por favor, no sigas con esto. No deseo compensación ni ayuda. Necesitaba que me reconocieran. Y cuando ustedes decidieron no hacerlo, me encontré a mí misma. Y me salvé. Sofía empezó a llorar con una pena fingida y dramática, preguntando: ¿Cómo pudiste hacer esto sin comunicárnoslo? ¿Siempre fuiste tan sensata? ¿Qué te ocurrió? Me levanté entonces con una expresión que los hizo callar a los dos. Fui hasta una caja que había traído conmigo y la puse sobre la mesa. Dentro había álbumes de fotos, cartas antiguas y dibujos de la infancia. Esto es todo lo que conservé de ustedes. Si quieren recordar lo que alguna vez fuimos, pueden llevárselo. Yo ya no puedo seguir manteniendo sola una historia que ustedes abandonaron. Esteban tomó una fotografía, la observó sin realmente mirarla y luego la colocó en su lugar. No sé qué decir, susurró. Entonces no digas nada, respondí con calma. Solo aprende a escuchar, porque esta vez mi voz es la que importa. Sofía se limpió las lágrimas con rabia y preguntó: ¿Y Lucas? ¿También le llenaste la cabeza con tus historias de víctima? Lucas vino solo, aclaré, y me pidió que le relatara quién fui. No hizo falta convencerlo. Él vio lo que ustedes no supieron percibir. Es un niño, dijo ella despectivamente, y aún así tuvo más madurez que ustedes. Concluí yo sin titubear. Esteban permaneció inmóvil. Entonces ya estaba. No había nada más que añadir. Para ustedes probablemente no hay mucho que decir, pero para mí existe un porvenir en el que puedo respirar sin temor a ser ignorada. Sofía se acercó a la puerta. Espero que estés contenta con lo que has conseguido, dijo con amargura. Respondí: estoy en paz, y eso vale más que cualquier legado. Se marcharon sin despedirse. Cerraron la puerta con más fuerza de la necesaria. Me quedé parada varios minutos escuchando el eco del portazo. No lloré. No temblé. Me senté de nuevo. Tomé la taza de té ya fría y la bebí con la tranquilidad de quien sabe que ha escogido la única ruta posible. Afueras, el sol comenzaba a ocultarse. El pequeño jardín de la casa nueva se llenaba de sombras delicadas. Me sentí ligera, libre, y por primera vez en mucho tiempo me sentí completa. Ya no era la madre complaciente, ni la mujer borrada de las fotografías. Era yo, Beatriz, y eso finalmente bastaba. El domingo siguiente amaneció gris, con una lluvia débil que apenas se atrevía a mojar, como si el cielo dudara entre quedarse callado o llorar de una vez. Dormí poco. No por angustia ni insomnio, sino por una especie de alerta interna que me mantenía despierta, como quien espera que algo suceda aunque no sepa exactamente qué. Desayuné en silencio, mirando cómo las gotas resbalaban por el cristal de la ventana. Era una de esas mañanas en que una intuición indica que el mundo se moverá con un poco más de fuerza. Como de costumbre, no cometí error alguno. A las 11:20 el timbre sonó. Supe inmediatamente que eran ellos. No hizo falta asomarme por la mirilla, ni consultar las cámaras. Había algo en ese sonido, en la forma resuelta pero controlada con que pulsaron el timbre, que delataba la llegada de quienes no ven por cariño sino por interés. Abrí la puerta con la calma que había cultivado durante toda la semana. Sofía y Esteban estaban allí, impecablemente vestidos de manera formal, sin exagerar, como si quisieran mostrar respeto, sin parecer ansiosos. La primera en hablar fue Sofía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Podemos entrar? Asentí no por cortesía, sino porque supe que había llegado la hora de cerrar esa etapa. Los invité a pasar a la sala, lo hice por protocolo, aunque sabía que no venían ni a beber ni a charlar. Rechazaron y se sentaron frente a frente como si hubieran practicado la postura, el tono y las palabras.
Esteban empezó con voz más suave que la última vez. Hemos estado pensando y creemos que todo esto se nos ha salido un poco de las manos. Quizá deberíamos replantear algunas cosas, hablar con la fundación, detener la venta, reorganizar. Me limité a que es escucharlo sin interrumpir ni mostrar reacción. Sabemos que te dolió lo de Navidad, lo comprendemos ahora y queremos arreglarlo. Esta familia no puede seguir dividida. No es bueno para nadie. Entonces habló Sofía más directa. Mamá, tú siempre fuiste el pilar de este hogar y sigues siéndolo. Pero necesitamos que reconsideres la venta. Esa casa no es solamente una propiedad, es parte de nuestra historia. Y no considero justo que tomes una decisión que nos afecta a todos, sin consultarnos. Me incliné hacia adelante con los codos apoyados en las rodillas y los miré a los dos. ¿Quieren que detenga la venta? Asintieron que cancele el contrato, que regrese a la casa, que actúe como si nada de esto hubiera ocurrido. Sofía se movió incómoda en el asiento. Queremos solucionarlo. Volverás y empezaremos de nuevo. No se puede comenzar. Otra vez. Dije solo se puede. Avanzar y yo ya lo hice. Ustedes solo vienen ahora porque perdieron el control. No por amor ni por respeto. Vienen porque comprendieron que no pueden seguir aprovechándose de lo que no les pertenece. Esteban se tensó. Eso no es justo. No pregunté sin elevar la voz. ¿Qué hubo de...? Sofía apartó la mirada. Fue un error. Nos dejamos llevar, pero estamos aquí intentando arreglarlo. No están aquí para corregir. Respondí. Están aquí para recuperar algo, pero no queda nada por rescatar. Yo no soy una posesión en disputa, no soy un bien emocional y esa casa tampoco lo es. Entonces, ¿no vas a dar marcha atrás?, preguntó Esteban, ya sin fingir amabilidad. No dije con seguridad, esto terminó. Ustedes eligieron quien era innecesario y ahora viven con esa consecuencia. Yo también me tomé el derecho de decidir y no pienso cambiar de opinión. Sofía se puso de pie. Esto va a destruirnos. Eso lo sabes bien, ¿verdad? No mencioné que esto nos liberaría de una mentira que manteníamos por costumbre. Ustedes no deseaban que estuviera cerca, solo me requerían a su lado. Ahora que ya no estoy disponible, descubren que tampoco comprenden cómo quererme. Eso no es algo de mi responsabilidad. Hubo un silencio prolongado. Esteban bajó la mirada. Sofía permanecía de pie, temblando suavemente. Por un instante pensé que lloraría, pero solo se giró hacia la puerta y dijo: «Espero que esto te haga feliz». «No es cuestión de felicidad», respondí. «Es una cuestión de dignidad, algo que ustedes olvidaron que yo tenía». Se marcharon sin despedirse, cerrando la puerta con mayor cuidado que antes, como si ya no supieran cómo enfrentar el peso que dejaban atrás. Me quedé sola en la sala, pero no sentí soledad. Me sentí plena por primera vez en muchas décadas. Había expresado lo necesario sin adornos, sin justificaciones, sin temor. No existía retorno, y eso fue lo más parecido a la libertad que experimenté en toda mi vida. Desde entonces, no he vuelto a hablar con ellos, no por odio ni para castigarlos, sino porque aprendí que el silencio también es un límite. Uno que protege, enseña y sana. Ha transcurrido un mes desde ese último encuentro en mi nuevo hogar, y aunque las palabras que compartimos aún resuenan en mi mente como ecos en una habitación vacía, ya no las escucho con dolor, sino con la serenidad de quien ha entendido que no todo puede salvarse y que, a veces, eso es lo más saludable. Es más valioso soltar aquello que ya está roto. Me he acostumbrado a los silencios, distintos a este lugar, y a los sonidos nuevos que marcan el compás de una vida que se escribe desde una página distinta, sin la presión de repetir historias antiguas.
Aquí el reloj parece avanzar más despacio. No porque el tiempo haya cambiado, sino porque ya no lo mido según visitas prometidas ni llamadas que no llegan. Lo calculo ahora con pasos lentos por el parque cercano, en las conversaciones cortas pero cálidas con la señora del Costco, en los libros que vuelvo a leer sin interrupciones, y en las horas que dedico a estar conmigo misma, sin sentir soledad. Mi apartamento es pequeño pero suficiente. No tiene las molduras de la casa en sí, antigua ni los muebles heredados, pero posee algo mucho más valioso: espacio para respirar. He colocado algunas fotografías en una repisa discreta, no muchas, solo las que me recuerdan quién fui antes de convertirme en sombra en mi propia casa. En la pared cuelga un bordado que mi madre me enseñó a hacer cuando era niña, y cada vez que lo observo, siento que ella de alguna manera me acompaña en este cierre de ciclo. He retomado la escritura en mis cuadernos, pequeñas memorias y reflexiones. Nada grandioso, pero todo auténtico. Y cada palabra que plasmo me devuelve un poco más de mí misma, como si el lenguaje me reconstruyera desde dentro. La casa de San Rafael fue entregada oficialmente a la fundación hace 2 semanas, y ya comenzaron los trabajos de restauración. Retiraron los muebles que ya no tenían utilidad y restauraron el piso de madera que Ernesto cuidaba con tanto esmero. Anunciaron que el lugar se transformará en una biblioteca comunitaria y un centro de lectura para personas mayores. No pude evitar imaginarme sentada en el antiguo comedor, ahora convertido en una sala de lectura, rodeada de mujeres de cabellos plateados hojeando libros mientras susurran entre ellas. Me emocionó pensar que ese espacio, donde tantas veces me sentí invisible, ahora ofrecerá a otros un lugar para sentirse reconocidos. Es una justicia silenciosa y poderosa. La historia de esa casa continuará, aunque con otros protagonistas, nombres y voces que llenarán de nuevo cada habitación con significado. Hace pocos días recibí una carta. Venía en un sobre blanco sin adornos, escrita con la letra firme de Lucas, ya más madura que la de un adolescente. Dentro, una hoja cuidadosamente escrita a mano, sin errores ni tachaduras visibles. Me contaba que había finalizado su proyecto escolar, titulado La mujer que sostuvo una casa. Relataba que el profesor se emocionó al leerlo y le pidió permiso para compartirlo con sus compañeros. Varios de ellos se acercaron después para preguntarle más sobre mí. No sabía que mi abuela era una heroína silenciosa, escribió al final. Leí esa frase una y otra vez, dejándome envolver por cada palabra como un abrigo hecho a medida. Nunca necesité reconocimientos ni discursos, pero esa línea escrita por un nieto significa todo para mí. El nieto que aprendió a mirar más allá de la historia oficial de la familia fue el reconocimiento más profundo que he experimentado. Durante toda mi vida, la carta siempre incluía una pequeña imagen. En ella, Lucas estaba sentado en el porche de la vieja casa, ahora sin rejas, con libros apilados a su lado y una sonrisa apacible. Detrás de él, colgado en la pared recién pintada, había un cartel que decía «Biblioteca Beatriz Montemayor». No supe si aquello era una broma, un símbolo o una decisión verdadera de la fundación. Pero lloré igual, no por nostalgia, sino por gratitud, porque al final algo de mí quedó allí, no como estatua ni nombre en una placa, sino como una semilla en tierra fértil. No lo llamaría redención, ni venganza, ni siquiera justicia, sino verdad. Y esa verdad, aunque llegó tarde, ha sido mi mejor compañía. Ahora los días son serenos. Hay tardes en las que camino hasta la biblioteca nueva, no para entrar, porque todavía no me atrevo, sino para contemplarla desde afuera, para observar cómo las personas entran, cómo se sientan, cómo el lugar vive sin mí, y sin embargo, me recuerda. En esos momentos no pienso en Sofía ni en Esteban con resentimiento.
Los veo tal como fueron, como quizás aún pueden ser. Si alguna vez deciden mirar de verdad, si alguna vez comprenden que no se puede edificar sobre el olvido sin que todo se desmorone. No los espero, no los llamo, ni los busco. Pero si alguna vez tocan a mi puerta, los recibiré sin reproches ni demandas. Solo con el anhelo de mirar y ser observados, quizás logre abrirles el camino. No como madre que otorga perdón, sino como mujer que se valora. Mientras tanto, me basto, y eso no es poca cosa. He aprendido que la calma no proviene de los lazos que nos atan, sino de aquellos que nos sostienen. Hoy me apoyo a mí misma, con mi historia, con mi nombre, con mi hogar convertido en una luz guía, con mi nieto transformado en un testigo y con mi voz recuperada. Beatriz Montemayor, viuda, madre, bibliotecaria, mujer y ahora ya no invisible.